perritos que dicen cosas. Bienvenidos y bienvenidas al tan esperado programa que ya tenía tiempo y preparación de hacerles, pero imagínense que el primer formato de guión se me había borrado, por lo tanto no les pude hacer a ustedes el video desde hacía bastante tiempo. Yo creo que hace más o menos un mes que quería ya grabarles este video, así que hasta hoy se dio el clima, las condiciones y sobre todo ya tengo el guión finalmente para sacar este programa que lleva tiempo ya esperando para traérselos a ustedes y sobre todo para obligarme finalmente a estudiar cosas respecto a política y a varios análisis que yo tengo de un mundo un poco más popular y más pop. Urano, necesito que se retire. Chau. Algo fundamental, y yo creería que la base esencial de este programa va a ser algo que se ha perdido últimamente debido al paradigma cientificista en el que vivimos, y es el especular, el botar hipótesis, el lanzar postulados sin que tengan hoy una base científica, sin que se sostengan en la evidencia y especialmente sin que se demuestren. Es fundamental y la base esencial de este programa, ya de primeras, la advertencia para este programa va a ser eso. Entonces les voy a explicar en esta introducción al programa el por qué deriva el pueblos, el poder y el política. P es de pueblo. Yeah. Nicht in den Kreis der Philosophen. Es por eso la estabilización de las gallinas. Puntito con canela. La élite mata al pueblo. El orden va a ser así. Pueblos, ¿por qué? Vamos a comenzar con pueblos y como ustedes saben, yo soy de un pueblo, esencialmente yo soy de aquí, del Cocuy. Si ustedes me siguen en mi arroba de Instagram, mi arroba es Laura del Cocuy, así como se les solían llamar a los antiguos filósofos, a los antiguos pensadores, a las personas por su ciudad, su nombre de su ciudad. Bueno, y aquí quiero que hagamos una distinción fundamental en cuanto me refiero a pueblos, porque no me refiero a pueblos como esa razón abstracta que por lo general se usa para hablar respecto a ciertas causas y dar una generalidad de algo llamado el pueblo. Yo me refiero a pueblo como una delimitación geográfica y política que concentra muy poquita población o es de un índice demográfico muy chiquito, que comúnmente se conoce más como unas villas, como corregimientos y esencialmente pueblos. La razón es porque son lugares geográficos que no tienen en un corto ni mediano plazo un sentido de expandirse para ser ni ciudad ni quizá una ciudad intermedia porque son demasiado pequeños. Ahora, eso lo hago porque esencialmente y constitutivamente mi modelo de concepción y de disposición al mundo fue a través del pueblo. Y aquí quiero hacerles también otras pequeñas aclaraciones y acotaciones respecto a qué me refiero con pueblos, no por subestimar ni por darle una jerarquía, sino porque el pueblo, y para mí la disposición que me dio el pueblo ante la comprensión que yo tengo del mundo, deriva de pueblos muy lejanos, que no están cerca ni a una ciudad ni a ciudades intermedias y que generalmente están aislados. Esta disposición de aislamiento que tienen pueblos tan lejanos como el Cocuy, que se encuentran en la mayoría de casos en toda Latinoamérica, tiene una peculiaridad de aislamiento y sobre todo de soledad respecto al mundo, porque esta predisposición no le permite a usted acceder ni a darle una apertura al resto del mundo, como si lo harían quizá pueblos o ciudades intermedias mucho más cercanas a las ciudades con las que ustedes pueden tener acceso tanto a la metrópolis como a la vida citadina o a las costumbres que están mucho más cercanas al resto del mundo que lo acercan a usted con el mundo. Básicamente porque esa predisposición del pueblo lo tiende a uno a encerrar, porque no hay nada más allá del pueblo. Solo hay el pueblo. El modelo de concepción es de lo que llegue al pueblo. Si ustedes no han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, esa experiencia que él narra de la vivencia del pueblo es legalmente la existencia o el modelo de concepción de la mayoría de pueblos, no solo en Colombia, sino también me atrevo a decir que en Latinoamérica, pero pueblos que están lejanos, no pueblos que se encuentran cerca a la ciudad y que posteriormente se vuelven áreas metropolitanas o corregimientos o están a 3-4 horas de la ciudad o tienen un acceso vial de cierta manera mucho más dispuesto que estos pueblos que están enterrados y que no tienen una manera de preconcebir la llegada a la ciudad. Para quienes no se han leído 100 años de soledad, cuando llegaba
ese circo, esos gitanos a traer las cosas al pueblo. Sin embargo, esta predisposición que yo les cuento y que esencialmente me constituyó a mí para también comprender tanto las cosas que yo tenía en el pueblo como las cosas que yo hoy veo afuera, es para mí fundamental para las siguientes 2 P's, que son las de poder y las de política. P de poder. Yeah. And I invite her to address the General Assembly. Passion dominant. Well, see, this is not a nation state. America is not a nation state. No. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola. Y sí. Ahora, bueno, y poder, porque los pueblos en Latinoamérica tienen una peculiaridad que a mí me encanta, y es que el poder aquí tiene otra mirada social muy distinta a la que se tiende a dar dentro de los imaginarios académicos o en las narrativas que describen cómo es el poder o cómo se manejan los poderes. Hay una cosa bien peculiar en Latinoamérica, y es que toda Latinoamérica tiene mucha extensión de tierras. Por tener mucha extensión de tierras, hay pueblos por todos lados. Se crearon pueblos de manera más predominante que ciudades, pues porque también en el crecimiento de inequidades y demás hizo que mucha gente empezara a descentralizar muchas cosas, y ya habían muchos pueblos en muchos territorios. Y cuando usted avanza en Latinoamérica, cuando usted avanza en Colombia y sigue carretera y sigue caminos, allá al fondo también hay vida. Y allá al fondo también sigue existiendo poblaciones que se siguieron creando más y más lejos de la violencia de modelos opresivos, que empezaron a buscar nuevos modelos sociales. Y esto básicamente, este modelo social o de estructura civil que se empezó a ejecutar porque había mucho monte, es por lo cual en Europa se pudo dar tan fácil y nació tan fácil el liberalismo. Allá no había tantas tierras, las pocas tierras que hubo, que quedaron, pues igual se explotaron muy fácil, porque de verdad la tierra allá o la geografía es muy estrecha. Los feudos podían ver sus tierras desde el límite o el horizonte y podían demarcarlas, y quienes ya no podían demarcarlas, pues ahí es donde nacen modelos sociales en contra de esas personas que ni siquiera pueden ver sus tierras de aquí al horizonte. Por lo tanto, lo mejor es que se diera un modelo de regulación de tierras en el cual empezaran a ser productivas muchas de ellas. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos mucha tierra de sobra. En Europa no había, y es como lógico que se pueda dar un modelo que necesite estar regulado todo el tiempo, pero aquí no, porque aquí usted sigue avanzando y sigue encontrando tierra, y a donde vaya sigue encontrando tierra, más y más allá, caminando por carreteras, por donde sea. Y es una característica bien peculiar que ustedes ven, que aquí falta bastante legislación respecto a las tierras, que es como el paradigma esencial de por qué empieza la idea de la propiedad, la idea del liberalismo. Pero aquí es imposible, porque si alguien se va para lo más recóndito y hace su casa, mete sus servicios básicos, así sea ilegal, todo lo que sea, construye con ilegalidad, porque son terrenos que nadie está custodiando, porque hay mucha tierra de sobra. ¿Y eso qué tiene que ver con el poder? Pues resulta que esos modelos de saber que usted podría ir a fundar tierra, podría ir a acaparar ciertos terrenos que están olvidados, que están en falsas tradiciones, que incluso hoy en casi la mayoría de Latinoamérica, o al menos en el caso colombiano, sigue existiendo este problema de las falsas tradiciones, porque son terrenos que llevan por generaciones de familias siendo habitados, siendo cultivados y siendo trabajados, pero jamás tuvieron una legalidad ni jamás se adquirieron de cierta regulación. Por lo tanto, son terrenos baldíos donde no debería existir. Pero, pues por ser tanta tierra, nadie va a venirlo a revisar. No hay cómo venir a revisar tierras hasta lugares tan remotos como el Cocuy, o incluso lugares como el Urabá antioqueño, donde nadie se va a meter a revisar si eso tiene toda la legalidad del caso. Porque usted podría ir a tomarse una tierra cualquiera, ir y habitar y poner su casa en el lugar más recóndito de cualquier lado de Colombia. Por este motivo es que se fundan ciertos modelos de relación de poder que son muy distintos a lo que conocemos nosotros y asumimos como poder, que es un modelo más autoritario, o en su caso, si lo quieren ver, más paternal, o modelos jerarquizados respecto al poder. Pero en verdad aquí las relaciones de poder en nuestra comprensión de vida latinoamericana
derivan mucho del vecino, de la persona del lado y de la vida tal cual se hace en los pueblos. Y esto yo lo llamé la condición de la pueblitis, porque usted a donde sea que se vaya y vea que alguien armó una casa, que alguien empezó a armar periferias, como son el caso de las invasiones en la mayoría de ciudades de Latinoamérica, donde alguien empezó a poner un cambuche, a poner tejas, a poner cartones y empezó a armar sus hogares, y de repente un día fueron y pusieron energía ilegal, y un día le tuvieron un nombre a la casa, y un día le pusieron un nombre a la calle y se volvieron legales por haber habitado ese espacio, y de saber que yo podría irme a cualquier lugar, armar una casa con todos los recursos con los que cuento. Esa condición de pueblitis, de saber que alguien más lo hizo, que mi vecino lo puede hacer y que alguien que ya lo logró, sacó su casa por 30 años, y valerme más de la experiencia y de la relación de esa experiencia que tuvo un otro, así yo no lo conozca, así nadie lo conozca, pero que le funcionó. Esa relación de poder que tenemos es sumamente distinta a lo que estamos acostumbrados, a la centralidad de poder. Y a raíz de eso es que vamos a hacer el análisis con otras perspectivas respecto al poder y por qué funcionan, porque nos acostumbramos a que el poder siempre sea una figura o un eje central y no un modelo de relacionamiento que implica aceptar lo que otros están haciendo o aceptar ciertos modelos de poder distinto. Y en este caso, el poder no está por lo regular centralizado, porque aquí los poderes en Latinoamérica tendieron a llegar con modelos opresivos y violentos a los cuales nos tuvimos que acostumbrar. Sin embargo, hoy los modelos regulares y orgánicos de poder que se dan a nivel social terminan siendo modelos que dictaminan la experiencia de las personas de al lado, de los otros con los que se conviven, y ese es el modelo pueblitis, porque en un pueblo lo que hacen las personas de mi pueblo, lo que ya les funcionó a ellos, vale y tiene mucho más valor, mucha más certeza y mucha más validez dentro de la experiencia de los vecinos que aquello que le pueda llegar con la ley, aquello que le pueda regular un organismo internacional, aquello que le pueda regular el gobierno, porque vale mucho más la experiencia del otro cercano, y esa es la pueblitis en realidad. P de política. Yeah. Sé que esto no te gustará, pero no eres bueno para ser bueno. Pero I wanted to change the world. Cambiando el mundo en su juventud, y aunque parece imposible, es cierto como tú. Bueno, y finalmente la P de política, que yo creo que es la fundamental por lo cual hago y les voy a hacer este programa, y es que la política es básicamente la preocupación por el orden. El otro día estuve leyendo una revista que odié, porque es como esas revistas tecnócratas donde les explican a ustedes ciertos fenómenos y se vuelve muy informativo o de manera muy técnica un informe respecto a casos en especial o casos aislados, donde les explican a ustedes ciertos comportamientos que los vuelven de cierta manera políticos porque les ponen ese nombre y porque los relacionan con algo que tiene que ver con el mundo de la academia. Sin embargo, la única idea que se me quedó a mí de ese artículo fue la preocupación por el orden. Y para mí fue fundamental, porque algo que me compone y que me constituye a mí es que yo siempre he buscado un orden para todo. Y no lo entendí hasta el otro día que estuvimos hablando con una chica que se fue del campo a estudiar filosofía, y para ella resultaba bastante agobiante el no poder encontrar su orden. Bueno, yo me reconocía en ella cuando estuve un poco más adolescente, pensando en qué orden quería yo adquirir respecto a estudiar, a hacer muchas cosas. Y ese día capté una idea fundamental, y es que yo siempre le buscaba el orden de las cosas. Mi primer interés por el mundo, o al menos por pensar, o mi primera curiosidad, tuvo que ver, tal como los griegos, por el orden del mundo. Me interesé y me obsesioné tanto que yo llegué a estudiar tanto de tantos programas hasta lo que me dio mi capacidad en ese momento para estudiar en el pueblo, porque yo no poseía inglés, por lo tanto yo solamente pude consumir hasta lo que dio mi capacidad del español en cualquier lugar bibliográfico, de podcast informativo, de libros académicos, no académicos, técnicos, no formales, respecto al orden del universo. Me encantaba conocer el orden que da las ciencias de la naturaleza respecto al mundo, al cosmos. Yo sabía sacar las fórmulas de las estrellas estando yo aquí parada. Porque me interesaba y me obsesionaba bastante ese orden. Sin embargo, algo fundamental que descubrí es que ese orden que uno tiende a buscar de primigenia vez, uno cuando está bebé, es el orden que le da a usted finalmente el núcleo familiar, que es el orden por el cual usted empieza a existir, a constituirse como niño o niña,
y posteriormente con la llegada de la adolescencia y la salida de la familia, el orden que usted encuentra en el mundo, porque usted quiere buscar su orden estando dentro del orden que le da el mundo. Y ese orden que yo quise buscar fuera en el mundo no era un orden social. Para mí era fundamental el orden de la naturaleza, porque fue el que en ese momento me obsesioné. Luego lo dejé y pasé a buscar un orden que me estaba dando conmigo. Y ahí fue donde terminé en filosofía. Sin embargo, luego de pasar toda esa etapa del orden conmigo, llegué al orden del mundo, que no involucra el orden físico, tangible de las cosas, sino justamente el orden al que regularmente y supuestamente se hace referencia cuando hablamos de política. Incluso desde la búsqueda del orden interior, el orden que uno mismo quiere hacer o quiere tener y que hoy tan de moda está de organícense, busquen cómo hacer la mejor manera de productividad. Todas esas cosas que refieren a un orden privado de cada uno o de cada una, ese tipo de orden también es político. Lo que pasa es que queda en una esfera privada que se está volviendo de cierta manera colectiva porque se lo cuentan más personas, pero también es un tipo de orden y me parece fundamental que todo eso también entre dentro de la esfera política porque a mí me obsesiona la organización, me obsesiona el orden y ha sido una de mis constituyentes fundamentales, esa palabra constituyentes, una de mis constituciones fundamentales. La preocupación por el orden es una de las cosas que quizá más me han definido cuando tuve la intención de comenzar mis memorias de infancia, adolescencia, de cualquier cosa. Lo primero que hago siempre es postular y dejar en claro que algo esencial que a mí me compone es la preocupación por el orden o la organización. Y cuando leí eso dije, claro, a mí lo que me interesa es la política porque es la preocupación fundamental por el orden y el orden quiero empezarlo a llevar a los sentidos de todo, no solo pues porque ese orden que a veces le buscamos a la ciencia es por un orden también que le queremos dar de manera pública a todos los seres humanos, darle seguridad de que el mundo se va a comportar así y el día de mañana no va a haber una avalancha, podemos por eso habitar ciertas tierras, de que el día de mañana el sol no se va a explotar y podemos seguir habitando esta tierra o de que el día de mañana vamos a tener tanto calentamiento global que tenemos que empezar a reducir las emisiones de carbono. Ese también es una preocupación por el orden que tiene que ver con el orden natural y que eventualmente va a tener que ver con el orden colectivo al que hoy nos estamos enfrentando de manera histórica. Y esta llegada a la política, y fue porque tuve la decepción quizá más grande que pude haber tenido dentro de mi sueño infantil, y fue que el día que descubrieron el bosón de Higgs, que no sé si para ustedes es un día relevante, pero para mí era el día fundamental porque yo me estaba interesando bastante en estos fenómenos científicos que estaban ocurriendo alrededor mío y a mí solo me tocaba el descubrimiento del bosón de Higgs, a mí no me había tocado el descubrimiento de la relatividad, no me habían tocado los genios de la época del siglo XIX, no me había tocado absolutamente nada y lo único que me tocaba en ese cachito de mi vida era el descubrimiento y la formalización del bosón de Higgs. Ese día pues obviamente se hizo como una especie de conferencia, así como las que se hacen de la OTAN cuando van a anunciar una guerra. En el CERN se hizo el mismo tipo de conferencia y yo me acuerdo que yo estaba tomando una clase en la universidad que era una clase optativa o alterna, no sé cómo se llaman ahorita, electivas, era una clase electiva que no correspondía a mi carrera, pero en esa clase nos habían sugerido ir a la conferencia que iban a transmitir desde Suiza porque ya teníamos YouTube en vivo y la íbamos a escuchar. Sin embargo, cuando nos hicieron la invitación, como 2 días antes, el profesor que dirigió como la idea de que fuéramos a la transmisión dijo algo fundamental. Eso lo van a descubrir, eso es solo para avisar, o sea, esa conferencia simplemente nos van a ir a decir que esa vaina sí existió. Y yo le dije, ¿por qué? Ni siquiera sabemos si no existió o si lo llegaron a calcular o no. Y él dijo en respuesta a eso, porque yo estaba bastante indignada, me dijo, pues es que lo tienen que descubrir, no es que no puedan. Ellos tuvieron que convencer al gobierno, tuvieron que convencer a miles de países, sobre todo a miles de gobernantes, de que invirtieran en esa cosa. No puede no ocurrir, porque es mucha plata que invirtieron muchos países y no pueden salir con que eso no ocurrió. Tiene que suceder, o sea, todos los experimentos científicos tienen que suceder. En este momento está en marcha un proyecto que son unas heles para descubrir unas cosas de la relatividad respecto a agujeros negros, que creo que hace unos años se descubrieron, hace muy poquito, pero pues ya no estoy tan atenta. Y dijo, ese proyecto que empezó como en el 90 y algo, el de las L's, también tiene que salir. O sea, eso no puede no salir porque es mucha plata que están dejando de destinar a otros programas sociales en un país. Tiene que estar muy fundamentado y tiene que descubrirse para algo. Punto. Y yo ese día quedé blanca,
quedé sumamente enojada porque no podía creer que si la ciencia para mí, que en ese momento era la cosa más omnipotente del mundo, que un agujero negro tenía que ser determinado por una situación de una persona política aquí que diga que se iba a invertir. Es decir, que nuestra concepción del mundo estaba aún determinada, por ejemplo, en el caso de las ondas gravitacionales, estaba determinada porque un político dijera sí o no, porque si ese político dice que sí a una investigación, esa cosa se va a descubrir, pero si le dice que no a otra investigación, por ejemplo, la cuántica más microscópica, pues esa cosa nunca se va a descubrir y no tenemos manera de decir que eso es real, pues real en el sentido físico demostrable. Y yo ese día empecé a dudar de las cosas porque no podía creer que si algo tan grande estaba concebido bajo la decisión de una persona o de la política en general, dije, no puedo creer que algo tan, para mí en ese momento absoluto como lo es la ciencia o el universo en general, tenga que ver con si lo conocemos aquí o no, pero más que todo tenga que ver con la decisión de una persona política. Y a raíz de eso yo empecé como a separarme de la ciencia y dije, pues no tiene sentido que si algo tan grande como el mundo no lo puede determinar sino a raíz de una persona, pues nada en el mundo va a tener sentido sino a raíz de la Constitución que le demos todos. Y es cierto, el lenguaje constituye el mundo y el lenguaje pues tiene muchas connotaciones políticas que están determinadas no solo por la organización civil o gubernamental o estatal, sino también por la constitución de la creencia, que fue algo fundamental que luego aprendí en filosofía y que para mí se convirtió en bajarle un poco a los humos de que el mundo no es tan absoluto y tan grande. Y como bien lo dijo Hannah Arendt, lo aprendí hace tan poco, la constitución del lenguaje tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros, tiene que ver con un modelo netamente humano. Así la ciencia tenga un lenguaje propio, un lenguaje técnico que pueda ser comprensible, que en algún momento tuvo su explicación, las fórmulas científicas tengan una explicación y un sentido en la tangibilidad de nuestro mundo. Ese tipo de discurso, que es el discurso científico, pasara lo que pasara, va a tener mucho más que ver con esa relación que tenemos unos a otros, y lo último que va a importar es preguntarle o no a los científicos o a las científicas si eso es real o no, porque termina siendo más real esto que constituimos a través de nuestro lenguaje. De ahí que tomé ya como camino decir, voy a centrarme realmente en la teoría política, por eso el hacer este programa de obligarme a investigar, a contarles a ustedes y sobre todo de manera especulativa e hipotética, que es algo que ya no se tiende a hacer, o que si se dejan las academias depende mucho de cómo lo vamos a corroborar, obteniendo dinero, financiación, diciéndoles a organizaciones o a organismos internacionales o a gobiernos para que nos financien y nuestro proyecto pueda tener realidad o nuestra hipótesis tenga realidad. Y a mí lo que me gusta es esa hipótesis porque es fundamental que las pensemos, y fue fundamental por algo que me sucedió en el Congreso de Feminismo y Pensamiento Filosófico y Literario, que si ustedes no han visto el blog de Cali, fue en ese congreso porque yo estaba en la mesa de lenguaje y como filosofía analítica es básicamente lo que yo más estudié, esa rama durante filosofía, y pues dentro de mi mesa de ponentes o la mesa técnica en la que yo me encontraba, al lado mío estaba una ponente que se llama María del Mar, no me sé el nombre, pero fue gracias a ella que surgió para mí esta idea de traerles este programa. Y es básicamente porque ella hizo un análisis que me gustó mucho respecto a los juegos mentales. En filosofía analítica, lo que se tienden a hacer bastante son juegos mentales para llevar como a últimas consecuencias o instancias paradojas que no van a poder ser, digamos que resueltas, pero que per se ya llevan ese juego lógico. Esos juegos mentales se tienden a hacer bastante en filosofía analítica o en los juegos de lógica. Me gustaban a mí mucho los juegos mentales, son como de mis cosas favoritas. Y ella, una de las relaciones que halló es que la literatura de ficción, que hoy se tiene tan infravalorada solamente porque lleva el nombre de ser literatura de ficción, o porque en su momento cuando nació, que justo nace cuando se hace como esa ramita que se bifurca entre la ciencia y la ciencia ficción, que la ciencia ficción obviamente eran cosas que se especulaban de manera mucho más exageradas que las regulares que estaban avanzando en la ciencia. Al haber esa bifurcación, lo que se tomó es que esta rama de la ciencia ficción es tan exagerada, es tan hipotética que no tiene realidad, y empezó a denominársele a eso falso. Y más que falso, pues algo como un sentido irreal, simplemente porque no derivaba con el sentido regular o demostrable de las ciencias. Y a raíz de ese nacimiento, esa bifurcación que se tuvo con la ciencia ficción, todo aquello que empezó a llevar la etiqueta de ficción empezó a llevar también un carácter de falso. Y al hacerlo, pues muchas cosas, incluida la literatura de ficción, las literaturas de ciencia ficción, o incluso los juegos ficcionales, los videojuegos, las películas, todo lo que llevara ese agregado de ficción ya se tomaba como algo falso o ilusorio,
pero ese falso ilusorio o donde se puede realizar es el que María del Mar, que fue la autora de esta idea, fue quien se dio cuenta que tenía mucha relación con esos juegos mentales. Sin embargo, claro, el simbolismo social alrededor de la ficción tomó bastante menos carácter de realidad y hoy se le niega como algo falso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las valoraciones que se hacen a la literatura de ficción y de ciencia ficción son sumamente malas y la gente tiende inmediatamente que escucha de qué tipo de género o qué tipo de cosas se van a leer, inmediatamente tiende a tener una reacción bastante negativa porque son literaturas de ficción. Por ese sentido, quiero que el carácter del programa tenga bastante en mente esos juegos ficcionales o juegos mentales, porque algo por lo cual quiero traerles a ustedes este programa de esta manera tan hipotética y de pronto más ficcional es justo porque hoy la mayoría de informaciones, de descripciones, de historia, todo lo que nos cuentan alrededor, tanto del carácter político como del carácter social que vemos de las cosas, tiende a ser obligatoriamente de carácter demostrable. A pesar de que tenemos tantas nuevas descripciones, tantos nuevos conceptos, tantas nuevas categorías en el mundo y nuevas maneras de diversificar esas narrativas que antes eran muy hegemónicas, entramos a un modelo simplemente explicativo y informativo hoy del mundo, que son modelos bastante pasivos del pensamiento, que ni siquiera llegan a pensarse como peligrosos porque son tan pasivos y se quedan en la mera descripción y en la mera información, que hoy tenemos tantos de ellos, y por lo cual el programa para mí es fundamental que empecemos a asumir posturas, que empecemos a tomar acciones, porque con tantas posibilidades de explicar tantos nuevos fenómenos, se ha vuelto un aparente pensar el mero escribir y el mero explicar, a lo que nos hemos estado acostumbrando hoy, con este carácter paradigmático de la ciencia, de tener que dejarlo todo a la demostración, porque con la demostración justamente solo tenemos eso, una explicación, pero con la explicación nosotros no tomamos partido, con la explicación no basta para iniciar o desencadenar nuevos modelos o acciones mismas. Simplemente son explicaciones, son informaciones del mundo. De ahí que esto tenga un carácter hipotético. Quiero arriesgarme a eso. Y algo fundamental por lo cual lo quiero hacer con ustedes a través de este programa es con el fin de que volvamos a atrevernos a pensar de forma osada. Darle ese carácter o ese valor de atrevernos a pensar de forma osada en lo público. No solo en lo privado, porque estas explicaciones o estos modelos mentales se quedan al final quizá en artículos, en modelos explicativos que si no tienen el correcto financiamiento o el correcto modelo para salir socialmente, pues no van a derivar en nada, simplemente se quedan en especulaciones. Y de ahí a que yo me arriesgue a hacerlo a ustedes en este momento público, todo lo que vamos a empezar a analizar a partir de ahora, justo porque leí una frase muy linda de Hannah Arendt, y es que la humanidad no se gana nunca en soledad. Ni mucho menos por el hecho de que ustedes den su obra o sus escritos o sus análisis a la luz pública, sino justamente quien entrega su vida y su persona a la osadía de lo público, exponiéndose como persona a la luz pública, porque cuando lo hacemos así no sabremos qué saldrá de ello, y justamente esa es la osadía, no saber qué va a desencadenar en ello a otras personas, y nadie la verdad puede saberlo, pero justamente esa es la osadía. Confiar en lo que de humano hay en los demás y que se desencadenen nuevas acciones, que ese es el valor de la libertad, saber que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, cualquier individuo puede desencadenar siempre nuevos hechos. Y ya, eso es todo por ahora, espero lograr, de verdad me voy a comprometer a sacarles un programa semanal con variopintos temas, entonces pues nos vemos en 8 días, espero que salga ya el primer capítulo. Este era simplemente para contarles el porqué del programa, las ocurrencias, de dónde derivan y cómo va a ser la base, especialmente del programa, en la base hipotética. Los espero siempre por comentarios, nos escriben cualquier razón, cualquier comentario y sobre todo cualquier disparate que se nos haya salido por ahí, justamente para empezar a abrir eso, el debate.